y, y vamos a esta. No, pues si comienza mejor, ¿no? Órale, porquería. Ahí está. Ujú. Ahí está. Entonces, la clase anterior hablábamos de los capacitores de placas paralelas, shalala, explicamos esta parte de la dependencia del campo, diferencia de potencial, la distancia de separación entre ellas, que nos daba como resultado la capacidad, en este caso capacitancia, y la capacidad del sistema en términos de su geometría. Les dije que no tiene que estar conectado para que podamos determinar cuál es la cantidad de carga que puede almacenar. ¿Ok? Ahora sí, eh, hace un ratito les expliqué un dipolo. Esto es un dipolo. Tengo una carga positiva y una carga negativa de alguna forma separadas por, no están juntas, ¿ok? Están separadas una distancia d, que es la distancia del dipolo y que entre ellos hay un vector que se dirige siempre de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, si estas están desordenadas, al estar desordenadas y lo introducimos entre estas placas, que una tiene signo positivo y signo negativo, entre ellas inicialmente se establece este campo eléctrico. Pero ¿qué pasa cuando metemos este dipolo? Entonces pensemos, vamos a tomar esta imagen y entonces este pequeño dipolo va a generar su propio campo. Es un campo que va de la carga positiva a la carga negativa. Es decir, que ahora va en sentido opuesto a este campo inicial. Si utilizamos el principio de superposición para cada uno de estos dipolos, entonces al final vamos a tener un campo resultante que es opuesto a este campo que generan las placas. Entonces el material dieléctrico tiene su propio campo, que es este. Tiene un signo negativo porque apunta en dirección opuesta. Va de la carga positiva, voy a tomar esta de extremo, va de la carga positiva hasta la carga negativa. Entonces, por esa razón es negativo. Es como si tomáramos en consideración un sistema de referencia positivo en la dirección del campo que generan las placas. Entonces, al final tendríamos un campo resultante. ¿Qué es lo que va a pasar con el campo original? Bueno, pues que se va a ver disminuido por la presencia de este material dieléctrico. ¿Ok? Bien, voy a hacer la lectura. Las placas de un capacitor se separan mediante un material aislante. Este material aislante es dieléctrico, es decir, tiene una carga positiva y una carga negativa, están separadas como pequeños dipolos. Eh, Después, finalmente, este dieléctrico lo que va a hacer es incrementar la capacidad del capacitor. ¿Por qué? Porque ahora el campo eléctrico en el interior es más pequeño. Entonces, si el campo eléctrico es más pequeño, va a permitir que se pueda almacenar mayor cantidad de carga. No cambia su capacidad geométrica. Lo que va a hacer es que va a permitir que aquí en el interior se almacene mayor energía. ¿Ok? Esta C es la capacitancia, digamos, con dieléctrico o en presencia de dieléctrico. Esta K es la constante del dieléctrico. Ahí la literatura la pone como K o como capa, cualquiera de las dos letras. Esta C0 es importante. El subíndice 0 indica que en el interior no hay nada, es decir, que está vacío, para que distingan la nomenclatura. Entonces, C0 en términos geométricos queda definido como epsilon 0 por A entre D. Tienen la misma geometría, solo que uno es con dieléctrico y el otro es sin dieléctrico. ¿Ok? Voy a ir para allá. Bueno, esto es lo que les decía un poquito sobre la energía y esto es lo que ocurre cuando se orientan
los momentos dipolares, es decir, en este material dieléctrico, y lo que nos permite es que almacene un poquito más energía, ¿ok? Bien, voy a cambiar la diapositiva. Esta es como la explicación formal con y sin dieléctrico en términos de algo que se llama vector de polarización. Bien, entonces, sin dieléctrico tenemos una cantidad de carga inicial, digamos cero, que puede almacenar por su geometría cuando se aplique una diferencia de potencial. Mismo sistema conectado bajo las mismas consideraciones, es decir, tiene la misma geometría y tiene o se aplicará el mismo potencial. Y entonces esta Q0 va a aumentar. ¿Va a aumentar en qué factor? En este. ¿Ok? Entonces quiero que vean que ahora la nueva capacidad de este capacitor aumenta en un factor K. Este factor K es una constante positiva, digamos, en este caso. Bien, este es un ejemplo de los... En esta tablita más bien pueden ver las diferentes constantes del dieléctrico. La clase anterior les decía que el subíndice cero correspondería a si estuviera en aire o en vacío. Entonces quiero que vean que en vacío la constante del dieléctrico K es 1, por eso se omite. Esta no se pone, se omite porque es 1. Y para aire, para esta condición de una atmósfera, pues es 1.0059, es casi lo mismo que si estuviera en vacío. Comienzan a cambiar estas constantes dependiendo del material que se ponga entre ellos. En este caso, pues nitrógeno líquido, teflón, polietileno, shalala. El que más se utiliza en estos problemas, o típicamente, pues es mica, plexiglas, también mylar, vidrio, papel, que no sé dónde anda por aquí. Creo que aquí está, papel, glicerina, quiero que vean este número que es enorme, agua, tenemos un montón, pero el que más utilizamos en este periodo, al menos en los ejemplos que se ponen por ahí, es, les decía, plexiglas, mica, papel y creo que ya. Teflón también, teflón. Bien, creo que eh, hasta aquí quedó, bueno, yo creo que quedó claro. ¿Para ustedes quedó claro? Dígame. Ah, exacto, es que depende del uso, como para qué se quiere. Por eso tenemos una gran variedad, digamos, de constantes. Entonces, dependerá del uso, de para qué se va a utilizar, valga la redundancia. También dependerá un poquito de las condiciones. Es como una cuestión más ingenieril. Necesitamos analizar para qué lo quiero y qué puedo utilizar. Mande. Sí, sí y no. Es un poco, por ejemplo, en el caso del agua, tiene una constante dieléctrica enorme. ¿Por qué? ¿Qué saben del agua? ¿Qué? No escuché nada. ¿España es quien está hablando? Pero hable fuerte porque no le escucho nada. Es que el agua sola, tal vez, eh, es que el agua tiene momento dipolar, tiene dos dipolos, de hecho. Es por esa razón que tiene una constante dieléctrica mucho, muy grande. No son dipolos aislados, es que tiene dos dipolos. Por esa razón el momento dipolar es grande. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, ojo, porque una cosa es la conductividad y otra cosa es que funcione como un material dieléctrico. Eh,
para que sea conductora, que es otro tema y que tiene que ver con resistencia, que es el tema siguiente de ley de Ohm, hablaremos, digamos, de buenos conductores, malos conductores, y la conductividad y la resistividad son conceptos, digamos, inversos. Y sí tiene que ver con si tiene o no presencia de iones, pero eso es otra cosa. Tiene, eso de que si conduce o no es más bien esta posibilidad de mover cargas de un lado a otro. Aquí no queremos que se muevan cargas, solo queremos que esos dipolos se alineen y disminuyan la intensidad del campo en el interior de una, vaya, de estas placas, de este capacitor. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, entonces podemos continuar. Dígame. Si no tiene dieléctrico, almacenará una menor cantidad de carga. Cuando tiene un dieléctrico, entonces voy a regresar a la imagen. Entonces, en presencia del dieléctrico, este campo, vamos a darle un número 10, ¿ok? Si tuviera 10 newtons sobre coulomb, por ejemplo, y que este diera un valor de 1, entonces en el interior el campo total o el campo resultante sería de 9. Este campo menor ayudaría a que aquí en el interior pudiéramos introducir mayor energía. ¿Ok? Hasta aquí. Es que quería mandarlo hasta la otra de la energía, que no sé dónde queda. Aquí está. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Por ahí? Bien. Entonces, llegamos hasta esta parte. ¿Cuánta energía puede almacenar un capacitor? Entonces, esta energía va a quedar dada por esta relación. Entonces, es la diferencia de potencial entre las placas por la cantidad de carga que se puede almacenar. Entonces, queda una relación. Esto es como, es más bien resolver esta integral. Es desde cuando no tengo nada hasta cuando tengo todo. ¿Ok? Entonces, al hacer esta integral, es la cantidad de carga dependerá a su vez de la capacitancia. Esto no es otra cosa más que la diferencia de potencial puesta en términos de la cantidad de carga. Al resolver este sistema, entonces tenemos, obviamente, la diferencial de carga es de carga cero hasta carga todo. Queda como un medio de la carga al cuadrado, que es por haber resuelto esta integral, y esta es una constante que previamente había salido. Si reescribimos la carga en términos de la capacidad, entonces recordemos que la carga es igual a C por V, y entonces tenemos esta otra relación que es un medio de CV al cuadrado, donde esta V es la diferencia de potencial, y en este caso tenemos que esto a su vez es igual a un medio de la carga por la diferencia de potencial. Entonces, esto es en términos de carga y capacitancia, de capacitancia y diferencia de potencial, y de carga y diferencia de potencial. ¿Ok? También esto es válido para todos los capacitores. Bien. Esto es densidad de energía, lo mencioné hace un ratito. Digamos que esto básicamente es como la demostración. Y por aquí hay un ejemplo, ¿no? Es algo similar a lo que venía en lo que les puse en Classroom, ¿no? Hasta ahí, este es un ejemplo muy, muy sencillo. Y aquí de nuevo haremos, digamos, una pausa con toda la pena y dolor de mi corazón, ¿ok? Voy digamos, a pausar esta grabación. Continuaré con las diapositivas, ¿ok?